Hola a todos, amantes de las historias y los misterios ancestrales. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una noche que cambió el curso de la historia, una noche donde lo inexplicable se hizo presente. ¿Están listos para descubrir la historia del ángel que, según las antiguas escrituras, aniquiló a un ejército de 185,000 soldados sin desenvainar una sola espada? Quédense conmigo porque esta historia es realmente fascinante. Para entender este evento, primero debemos situarnos en el contexto histórico. Estamos en el siglo VIII a.C. El poderoso imperio asirio, bajo el mando del temible rey Sennacherib, era la superpotencia del momento. Eran conocidos por su brutalidad, su maquinaria de guerra avanzada y su insaciable sed de conquista. Una nación tras otra caía bajo su yugo, y sus ejércitos parecían invencibles. En este tablero geopolítico, el pequeño reino de Judá, con su capital en Jerusalén, era una de las pocas piezas que aún se mantenía en pie. Su rey, Ezequías, había tomado una decisión audaz y peligrosa: rebelarse contra el dominio asirio. Había dejado de pagar el tributo que se le exigía y había comenzado a fortificar Jerusalén, preparándose para lo inevitable. Sennacherib, por supuesto, no iba a tolerar tal desafío. Reunió a su vasto ejército, una fuerza colosal, y marchó hacia Judá. Ciudad por ciudad, fue arrasando todo a su paso. La Biblia, en el segundo libro de Reyes y en el libro de Isaías, nos cuenta cómo el pánico se apoderó de la región. La caída de Jerusalén parecía solo cuestión de tiempo. Imaginen la escena. Un ejército gigantesco, probablemente uno de los más grandes del mundo antiguo, acampando a las puertas de Jerusalén. El sonido de los tambores de guerra, el brillo de miles de armaduras bajo el sol, el olor a miedo en el aire. Desde las murallas, los habitantes de Jerusalén veían a esta marea de soldados y sabían que sus defensas, por muy bien preparadas que estuvieran, no podrían resistir un asalto directo por mucho tiempo. Sennacherib estaba tan seguro de su victoria que envió a sus mensajeros, como el Rabsaces, para burlarse del rey Ezequías y del pueblo de Jerusalén. Les gritaban desde fuera de las murallas, en hebreo, para que todos entendieran. Les decían: ¿en quién confían para rebelarse contra mí? ¿Acaso su Dios los va a salvar? ¿Dónde están los dioses de las otras naciones que he conquistado? Todos han caído, su Dios no será diferente. Era una guerra psicológica en toda regla, diseñada para quebrar la moral y forzar una rendición sin lucha. Ante esta situación desesperada, ¿qué hizo el rey Ezequías? Podría haberse rendido, podría haber intentado negociar, pero en lugar de eso, hizo algo que definió su legado. Fue al templo. Se vistió con ropas de luto como señal de humildad y desesperación, y extendió las cartas amenazantes de Sennacherib ante el altar. Oró. No una oración de rutina, sino un clamor profundo y sincero desde el corazón de un líder que veía a su pueblo al borde de la aniquilación. Su oración, registrada en las Escrituras, es increíblemente poderosa. Le pide a Dios que escuche las blasfemias del rey asirio, que vea la arrogancia de un hombre que se creía un dios, y que salve a Jerusalén, no solo por ellos, sino para que todas las naciones de la tierra supieran que solo Él es el verdadero Dios. En respuesta a esta oración, el profeta Isaías, que era el consejero espiritual de Ezequías, le envió un mensaje divino, un mensaje de esperanza en medio de la oscuridad total. Isaías le dijo a Ezequías que Dios había escuchado su plegaria. Le transmitió las palabras de Dios que decían, en esencia: «He oído tus insultos, Sennacherib. Crees que has logrado todo por tu propia fuerza, pero solo has sido una herramienta en mi mano. Ahora, por tu arrogancia, te pondré un anzuelo en la nariz y un freno en la boca, y te haré volver por el mismo camino por el que viniste. No entrarás en esta ciudad, ni lanzarás una flecha contra ella». Imaginen el alivio y quizás la incredulidad al escuchar estas palabras. Una promesa divina de que el ejército más poderoso del mundo no lograría ni siquiera iniciar el asalto. Pero, ¿cómo sucedería? Nadie podía prever lo que estaba a punto de ocurrir. Y aquí llegamos al clímax de nuestra historia.
La noche cayó sobre el campamento asirio. Los soldados, confiados, probablemente celebrando su inminente victoria, se fueron a dormir. Esperaban despertar al día siguiente para el asalto final y el saqueo de la rica ciudad de Jerusalén, pero el amanecer trajo una visión de pesadilla. El relato bíblico, en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35, es directo y escalofriante. Y aconteció aquella misma noche que salió el ángel del Señor e hirió en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Pensemos en esto por un momento. 185,000 hombres. Un ejército entero, aniquilado en una sola noche, sin una batalla, sin un sonido de alarma, sin que nadie en Jerusalén moviera un dedo. Cuando los supervivientes despertaron, se encontraron en medio de un cementerio. Sus compañeros, sus generales, la élite del ejército asirio, yacían sin vida en sus tiendas. El campamento, que la noche anterior bullía de vida y arrogancia, ahora era un lugar de silencio y muerte. La Biblia no da detalles sobre cómo el ángel llevó a cabo esta matanza. ¿Fue una plaga repentina y fulminante? ¿Un fenómeno natural dirigido con precisión divina? ¿O algo completamente fuera de nuestra comprensión? El texto simplemente lo atribuye a la acción directa de un ángel del Señor. Esta falta de detalles ha alimentado la imaginación y el debate durante milenios. Sennacherib, al ver su poderoso ejército diezmado, no tuvo más opción. Humillado y derrotado no por un ejército enemigo, sino por una fuerza invisible, levantó el asedio y emprendió el largo y vergonzoso camino de regreso a su capital, Nínive, tal como el profeta Isaías había predicho. Jerusalén se había salvado milagrosamente. Ahora sé lo que algunos estarán pensando. ¿Es esto solo una leyenda, un mito religioso para glorificar a una nación? Es una pregunta válida. Como creadores de contenido que amamos la historia, debemos mirar todas las fuentes. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Además del relato bíblico, tenemos registros históricos de otras culturas. El historiador griego Heródoto, que escribió un par de siglos después, cuenta una historia similar sobre la derrota del ejército de Sennacherib. En su versión, que escuchó de sacerdotes egipcios, el ejército fue invadido por una plaga de ratones de campo que royeron las cuerdas de sus arcos y las correas de sus escudos durante la noche, dejándolos indefensos. Al día siguiente, sin armas efectivas, tuvieron que huir y sufrieron grandes pérdidas. Aunque los detalles son diferentes, el núcleo de la historia coincide. El ejército de Sennacherib sufrió una catástrofe repentina y humillante que le obligó a retirarse. Los ratones podrían ser una explicación simbólica o una forma de entender una epidemia, ya que a menudo se asocian con la propagación de enfermedades. Además, tenemos los propios anales asirios, como el Prisma de Taylor, una inscripción ordenada por el propio Sennacherib. En este prisma, él se jacta de sus victorias, de cómo arrasó Judá y encerró a Ezequías en Jerusalén, como a un pájaro en una jaula. Pero hay un detalle crucial que falta. Nunca afirma haber conquistado la ciudad. Para un rey asirio, cuya propaganda se basaba en el éxito total, omitir la captura de la capital rebelde es una admisión tácita de fracaso. Menciona el tributo que Ezequías le envió después, pero el hecho es que no tomó Jerusalén por la fuerza. ¿Por qué un rey tan poderoso y despiadado se conformaría con un tributo y se marcharía sin tomar la ciudad que se había rebelado contra él? La explicación más lógica es que algo catastrófico le obligó a retirarse. Muchos historiadores y científicos modernos teorizan que la explicación más probable detrás de este evento fue una epidemia fulminante. Enfermedades como el cólera o la peste bubónica transmitidas por agua contaminada o por plagas como las ratas pueden propagarse con una rapidez aterradora en un campamento militar densamente poblado y con poca higiene, causando una mortalidad masiva en cuestión de horas o días. Para los antiguos, que no entendían de gérmenes ni de epidemiología,
Un evento así solo podía ser interpretado como un acto divino, un castigo de los cielos. Ya sea que lo interpretemos como la intervención literal de un ángel, como una plaga devastadora vista como un acto de Dios, o como la versión de Heródoto sobre los ratones, el resultado es el mismo. Un evento extraordinario e inesperado salvó a Jerusalén de una destrucción segura y cambió el equilibrio de poder en la región. La historia de Sennacherib no termina bien. Al regresar a Nínive, derrotado y humillado, fue asesinado por 2 de sus propios hijos mientras adoraba en un templo, cumpliendo así la segunda parte de la profecía de Isaías. Este relato nos deja con una profunda reflexión sobre la fe, la arrogancia y el poder. Nos muestra cómo, en los momentos de mayor desesperación, la esperanza puede surgir de las formas más inesperadas. La historia del ángel y los 185,000 soldados asirios es más que una simple crónica de guerra. Es un testimonio del poder de la fe frente a una fuerza abrumadora y un recordatorio de que a veces los eventos más importantes de la historia son aquellos que desafían toda explicación lógica.